Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de las historias más fascinantes y a la vez trágicas que existen. Vamos a hablar de la caída de un imperio inmenso. Pero ojo, no cayó solo por las armas. Aquí hay mucho más. Una profecía, la mente de un líder atormentado y, sobre todo, un malentendido. Uno con consecuencias, como os podéis imaginar, catastróficas. Y aquí está la gran pregunta, la que lo mueve todo. ¿Por qué un emperador que lo tenía todo, el más poderoso, parece que casi le abre la puerta a sus propios destructores? ¿Cómo es posible que el líder del imperio más grande de América se quedara, pues eso, como paralizado ante lo que se le venía encima? Vamos a intentar buscar las claves de este enorme misterio. Pues aquí lo tenemos, el protagonista de nuestra historia, Moctezuma Xocoyotzin, el Tlatoani, el gran líder de los mexicas. Y no era un cualquiera, ¿eh? Las crónicas hablan de él como un gobernante inteligente, un estratega militar, pero, y este es el gran pero, se tuvo que enfrentar a una crisis que sencillamente se escapaba a todo lo que él conocía, a todo su mundo. Y para entender lo que hizo o lo que no hizo, es clave meterse un poco en su cabeza. Hay que pensar que Moctezuma no estaba gobernando en un momento tranquilo, para nada. Su mundo estaba, lleno de señales, de presagios funestos, y él por dentro estaba completamente atormentado. Y justo en ese momento llegaron ellos. Imaginad la escena. Desde el mar, por el este, aparecen unos hombres rarísimos, de piel pálida, con barba. Claro, su llegada venía justo después de ver cometas en el cielo y un montón de otras señales extrañas. Esto hundió al emperador en una angustia terrible, porque claro, en la mente de todos resonaba una idea, una profecía, la del regreso del dios Quetzalcóatl. Un dios barbado que había prometido volver precisamente por el este. Y por si la crisis externa fuera poco, había también una interna, y muy potente. Sabemos por las crónicas que Moctezuma consumía hongos de psilocibina, lo que ellos llamaban setas sagradas. Ojo, no lo hacía por diversión, sino para buscar respuestas, guía de los dioses. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta clave. ¿Estaba viendo la realidad o algo muy distinto? ¿Cuánto de lo que percibía era real? Y esta frase lo dice todo. Es brutal. En vano he honrado a mis dioses cuando soy solo un vil usurpador. Ahí está la clave de su tormento. Moctezuma sentía una culpa tremenda, pero no era solo suya, era una culpa colectiva de todo su pueblo. Sentían que habían traicionado las enseñanzas de Quetzalcóatl, que era un dios más pacífico y que pedía sacrificios de mariposas, fijaos, para acabar haciendo los sacrificios humanos sangrientos para otro dios, Huitzilopochtli. Y él, como Tlatoani, como líder, era el que cargaba con todo ese peso sobre sus hombros. Claro, si lo miramos con ojos de hoy, algunos expertos sugieren que el consumo continuado de estas setas podría haberle provocado algo parecido a lo que hoy llamamos trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. A ver, que quede claro, esto no es un diagnóstico, imposible hacerlo a 500 años de distancia, pero sí que nos ayuda a plantearnos una posibilidad, que su capacidad para diferenciar lo que era un presagio, una alucinación o la pura y dura realidad estuviera seriamente afectada, justo en el peor momento posible. Así que con toda esta mezcla en la cabeza, la incertidumbre, la culpa, la percepción quizá alterada, Moctezuma toma la decisión. Una decisión que, literalmente, va a cambiar el rumbo de la historia para siempre. Decide recibir a esos extraños. La escena debió de ser alucinante. Los españoles, con Hernán Cortés al frente, escoltados hasta el mismísimo corazón del imperio, la increíble Tenochtitlán, esa ciudad que flotaba sobre un lago. Y lo más fuerte es que no los trataron como enemigos ni como una amenaza, no, los trataron como invitados de honor. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Para los mexicas la cosa estaba clara. Ellos no estaban viendo a un ejército invasor. ¿Qué veían? Pues a los posibles enviados de ese dios que tanto esperaban y temían, Ceacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Por eso los recibieron con todos los honores, con la dignidad que se les reserva a los mensajeros de los dioses. Y aquí el contraste se ve clarísimo. Es el choque de dos universos. Por un lado, la percepción méxica. Son emisarios de un dios, hay que honrarlos, es una profecía cumpliéndose. Y por el otro, la realidad española. Son conquistadores buscando una oportunidad, movidos por la avaricia, y están simple y llanamente explotando una leyenda a su favor. Dos visiones del mundo que no podían estar más alejadas. Y de ese choque solo podía salir algo terrible. Claro, toda esa hospitalidad, todos esos regalos de oro y joyas, en lugar de calmar las cosas, lo que hicieron fue encender aún más la codicia de los españoles. Esa paz tan frágil estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, y de la forma más salvaje que uno se pueda imaginar. El momento clave fue durante el Festival de Toxcat.
Era una de las fiestas religiosas más importantes para los mexicas. Cortés justo se había ido de la ciudad y se quedó al mando su segundo, Pedro de Alvarado. Alvarado les dio permiso para celebrar, pero con una condición: nada de sacrificios humanos. Los mexicas aceptaron el trato. Parecía que todo iba a ir bien. Pero no fue así. Imaginad, la élite mexica, sus mejores guerreros, todos reunidos en el patio del Templo Mayor. Están desarmados, en plena danza ceremonial, celebrando su fiesta. Y en ese momento Alvarado da la señal. Los españoles cierran todas las salidas y empieza la masacre. Cientos, puede que miles de personas asesinadas a sangre fría. En ese preciso instante, entre el horror y la sangre, todo se vino abajo. Todas las dudas, todas las profecías se hicieron humo. La revelación fue terrible, pero clarísima. Como dice la frase, no son dioses, sino simples ladrones y oportunistas mortales. Se acabó. El velo había caído. La matanza del Templo Mayor, como se la conoce, fue el punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás. La misma ciudad que había recibido a los españoles con los brazos abiertos, ahora se levantaba en armas contra ellos. La guerra total había comenzado. Y en medio de todo ese caos, ¿qué pasa con Moctezuma? Pues él ya era, en la práctica, un prisionero de los españoles en su propio palacio. Con la masacre pierde absolutamente todo el respeto y la autoridad que le podían quedar. Su gente ya no lo ve como su líder. Lo ven o como un traidor o, siendo generosos, como un gobernante débil que los ha llevado directamente al desastre. Y esta frase es que es lapidaria. El desconcierto de los truenos me despoja del trono. Los truenos, claro, eran los arcabuces, los cañones de los españoles. No era solo el ruido de una tecnología superior, no. Para Moctezuma era el sonido de todo su universo, de sus creencias, de su poder, haciéndose añicos delante de sus propios ojos. Poco después, Moctezuma murió y tras él cayó la gran Tenochtitlan. Fue el fin de toda una era, pero para entender de verdad la dimensión de esta tragedia hay que mirar un poco más allá, a la propia filosofía que sustentaba su mundo. Mirad esta pregunta. Es de un poema de Nezahualcóyotl, un rey poeta anterior a Moctezuma. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Es una pregunta que ya nos dice mucho. Refleja una idea central en su forma de ver el mundo. La vida es pasajera, nada es permanente. El poema continúa: aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe. La idea es muy clara, ¿verdad? Ni siquiera lo más valioso, lo que parece más fuerte, dura para siempre. Todo, absolutamente todo, incluso un imperio que parecía invencible, está destinado a caer. Y el final del poema: no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Es una conclusión triste, sí, pero también tiene una extraña calma y te hace pensar, ¿es posible que esta aceptación tan profunda de que todo es temporal ayude a explicar esa especie de resignación trágica que rodeó los últimos días del imperio? Y llegamos al epílogo de la historia. Esta es una frase que está grabada en la Plaza de las Tres Culturas, en Ciudad de México, y es potentísima. No fue triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Fijaos que no habla de ganadores y perdedores, habla de algo nuevo que nace, con mucho dolor, sí, pero que nace de las cenizas de todo aquello. Y con esto cerramos con una última pregunta para darle vueltas. En esta historia, ¿qué pesó más? ¿Las profecías y las creencias de un pueblo o la pura ambición humana y un malentendido garrafal? La historia de Moctezuma y Cortés es una mezcla increíble de fe, de psicología, de codicia, de errores. ¿Qué inclina la balanza al final? La respuesta, la verdad, es que quizá no la tengamos nunca. Gracias por haber estado ahí.